Bueno, muy buenas tardes. ¿Estamos bien en la I? Sí, partiendo. Muy buenas tardes, estimadas comunidades educativas. Muy bienvenidos y bienvenidas al seminario que hemos denominado Inclusión, Atención Integral y Protección de Derechos de Niños y Niñas en Educación Parvularia, oportunidades para un abordaje temprano. Esta es una instancia de formación dirigida especialmente a los equipos educativos, directivos, familias también, que nos convoca en torno a una orientación valórica que es central en la educación parvularia, como es la educación inclusiva, relevando además la importancia de un abordaje temprano, a tiempo, para el desarrollo de las potencialidades de cada niño y niña al ingreso a los establecimientos educacionales. Este seminario forma parte de lo que en la superintendencia llamamos estrategia de promoción y concientización, y consecuentemente también forma parte de la agenda técnica de la Intendencia de Educación Parvularia, con el propósito de continuar avanzando en la instalación de capacidades en las comunidades educativas en diversas temáticas que impactan en el resguardo de derechos de niños y niñas desde un enfoque inclusivo. Es valioso reafirmar que este seminario está dirigido a las comunidades educativas de los distintos establecimientos educativos, es decir, estamos hablando de escuelas, de colegios, jardines infantiles, de salas cunas, y estamos enfatizando la necesidad de proteger y construir las condiciones para que niños y niñas realicen un buen recorrido dentro del sistema educativo, lo que hoy reconocemos y denominamos como una buena trayectoria educativa y que sea de calidad. En este camino, con el objetivo de ir fortaleciendo el trabajo que realizan los equipos educativos, hemos contado con la participación de destacados especialistas para profundizar sobre aquellos contenidos que hoy día nos están desafiando y que tienen impacto, por cierto, en el campo de la normativa educacional. Estamos todos plenamente convencidos que los contextos de aprendizaje no solo han de ser eficaces, sino también los estamos denominando seguros, saludables y respetuosos de las diferencias. Y por ello también aspectos como, por ejemplo, lo que tiene que ver con asegurar la permanencia de todos los párvulos, cautelar su autonomía progresiva, promover una convivencia participativa, facilitar el abordaje integral de las necesidades educativas especiales, también considerar un enfoque basado en la diversificación de la enseñanza en el proyecto educativo y contar con espacios de concientización para que los equipos y familias, entre otros, son todos ellos claves para la promoción y resguardo de espacios seguros y protectores de párvulos con necesidades educativas especiales. Y por ello, para iniciar este seminario, voy a dejar con ustedes a la doctora Jocelyn Holman, que es neuróloga pediátrica, con una presentación que tuve yo la oportunidad de poder seguirla en un gran seminario que se hizo en Concepción y que abordó lo que son las características y detección del trastorno del espectro autista. Así es que muchas gracias, doctora, por contar aquí con su participación. Parece que estaba silenciada y ahora sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, estaba hablando con silencio. Bueno, mejor de nuevo. Mi nombre es Jocelyn Holman, soy neuróloga pediátrica. Primero, dar las gracias por la posibilidad de venir a participar en esto, de verdad, algo con mucho agrado. Y espero que sea un aporte para toda la comunidad educativa. Ahí sí. Como primero, mi declaración de intereses es decir que no tengo ninguna, no he recibido ningún aporte ni de la industria farmacéutica ni nada asociado a la presentación, y mi fuente de financiamiento son solamente mi trabajo en el Hospital La Higuera de Talcahuano como neuróloga pediátrica y mi consulta particular. ¿Qué vamos a ver en la presentación de hoy día? Vamos a hablar un poquito de la introducción sobre el trastorno del espectro autista, los símbolos, la definición, la epidemiología, etiología, el diagnóstico propiamente tal, cómo lo hacemos, el DSM-5, las manifestaciones clínicas por edad, que esto es una parte muy, muy importante, donde vamos a ver las banderas rojas para poder derivar a nuestros pacientes, el fenotipo femenino, la detección temprana y su importancia, y vamos a hablar un poquito de comorbilidades neuropsiquiátricas, principalmente el déficit atencional, que lo vemos en el aula, y algunas comorbilidades médicas. Vamos a hablar un poco de las intervenciones y finalmente el apoyo en el aula, que es las cosas prácticas que podemos hacer desde el sistema educativo hacia las atenciones de alumnos con trastorno espectro autista. Para partir entonces vamos a aclarar algunas cosas.
El lenguaje, hablamos de trastorno espectro autista, condición de espectro autista, es una persona autista o una persona con autismo. La verdad son muchas las formas en que se puede clasificar. En primer lugar, si vamos a hablar de trastorno espectro autista o condición de espectro autista, es algo que ha ido cambiando de acuerdo a la evolución del manejo del diagnóstico. Y si bien se ha visto que algunos casos más leves o moderados podrían estar dentro de una condición, no dentro de un trastorno propiamente tal, es importante que sepan que el diagnóstico actualmente en los manuales está hecho como trastorno espectro autista el nombre. Así también está anotado en las leyes como trastorno espectro autista. Entonces, si bien algunos se pueden identificar como condición de espectro autista, en el papel lo que va a ir escrito y lo que está en el diagnóstico, por el momento va a seguir siendo anotado como un trastorno de espectro autista. Ahora, si la persona es, decimos una persona con autismo o una persona es autista, esto viene desde la propia comunidad de personas con autismo y depende cómo ellas se sientan identificados. Hay personas que se sienten mucho más cómodas diciendo que son unas personas autistas u otras que son personas con autismo. Entonces, esto depende de la persona propiamente tal. De acuerdo a los símbolos que ha tenido el autismo a lo largo de su historia, yo creo que muchos conocen el rompecabezas, o el color azul, ¿cierto? El rompecabezas tiene que ver con la capacidad o lo que se pedía de que una persona no encajaba bien dentro de esta sociedad en la que vivimos y se buscaba como que tratara de encajar, ¿cierto? Por otro lado, el color azul hacía referencia a el mar, ya los colores del mar que tienen que ver con que de repente el mar puede estar en un lugar que está calmo, sereno, y en la noche nos convertimos en este mar que es tormentoso, o sea, hay muchos cambios, pero la comunidad del autismo se dio cuenta que ninguna de estas clasificaciones, ni el color azul propiamente tal, ni el rompecabezas lo identificaba por sí mismo del todo, porque acá no es solamente tratar de encajar, o no somos solamente calma o tempestad. Entonces, finalmente, uno de los símbolos que más se ha ido incorporando es el que tenemos abajo, que tiene que ver con un símbolo infinito y de múltiples colores, que representa un poco esto, que es la palabra de espectro autista, o sea, representa todo el espectro que puede tener las personas dentro de esta condición. Otros conceptos que es importante nombrar antes de la presentación es lo neurodiverso, ¿cierto? Neurotípico, neurodivergente son palabras que se han ocupado mucho ahora y tiene que ver con que las personas seguimos un camino, ¿cierto? Un camino que tiene una trayectoria más o menos lineal, simétrica, pero los neurodivergentes, que es donde está esta condición de trastorno espectro autista, si bien llegamos al mismo camino, podemos ir por veredas distintas. Entonces tenemos las personas neurotípicas y neurodivergentes y todos en conjunto, toda la población somos neurodiversas porque todos vemos nuestra evolución neurológica de forma distinta. Ahora, yéndonos un poco más al tema propiamente tal, que es lo que es el trastorno del espectro autista, lo primero es decir que es una condición del neurodesarrollo. Esto es súper claro en decir que no es una enfermedad. Y es importante la forma de abordaje, porque al no ser una enfermedad no es algo que yo pueda tomarme un remedio que se me vaya a pasar o lo vaya a dejar de tener, sino que es una forma de ser. ¿Qué ocurre en el espectro autista? Dos grandes ejes. Lo primero son dificultades persistentes en la comunicación e interacción social, que después obviamente las vamos a ver más a detalle cada una de ellas, y aparte patrones de comportamiento, intereses o actividades restringidas y repetitivas. ¿Qué es lo importante aquí? Es que tienen que partir los primeros síntomas, los primeros indicios de las etapas tempranas del desarrollo. Acá, si tengo un niño de 8 o 9 años que iba con su neurodesarrollo completamente típico y no tenía estas dificultades, y de un momento a otro parte con retracción social, parte con dificultades en la interacción, parte con patrones restringidos, tenemos que estar sospechando alguna otra condición, desde algún tipo de abuso, o desde depresión, o desde ansiedad. En el trastorno espectro autista, siempre, las primeras etapas del desarrollo ya tenemos algunas banderas. Muchas veces puede que efectivamente no lleguemos al diagnóstico tan temprano por alguna dificultad o latencia en la consulta, porque a veces algunos momentos se nos hace un poco más difícil, no son tan claros los síntomas, pero siempre hay algo, ¿ya? Por eso es importante destacar que parte de las etapas tempranas del desarrollo y por eso es importante esta charla, que se está haciendo hoy día, porque son ustedes como educadoras a nivel de párvulo, donde ya podemos empezar a ver los primeros síntomas, incluso desde antes, para poder partir las intervenciones tempranas. Ahora, el DSM-5, después lo vamos a hablar un poquito más del manual, la base al cual nosotros hacemos el diagnóstico del trastorno espectro autista. El DSM-5 cambió en el 2013, antes estaba el DSM-4, y este es el último que tenemos validado.
donde condiciones que antiguamente estaban separadas, ahora se unifican y todos caen dentro del trastorno o condición del espectro autista. Ahí estaba el trastorno de Rett, el trastorno autista, el síndrome de Asperger, el trastorno degenerativo infantil, el trastorno generalizado del desarrollo. Ahora todo esto cae dentro de la gran piscina del trastorno del espectro autista. ¿Cómo se diagnostica? Esto es un proceso, ¿ya? Un proceso que requiere criterios clínicos y una evaluación multidisciplinaria. Esto lo vamos a ver detalladamente más adelante. Y es súper importante marcar, o sea, dejar en claro que no hay marcadores biológicos, no hay ningún examen de sangre que yo me pueda hacer, o un examen, una neuroimagen, ya sea un escáner o una resonancia, que yo vaya a decir, sí, tengo autismo. Eso no es posible. Y asimismo, también no hay ningún examen diagnóstico, alguna prueba, un test que me diga por sí solo si yo tengo o no tengo, si una persona tiene o no tiene autismo. Quienes lo presentan, la epidemiología, la literatura clásica, habla que, al igual que la gran mayoría de los trastornos del neurodesarrollo, es mucho más frecuente en hombres, en un estudio de 4 hombres por cada mujer. Sin embargo, es súper importante, y lo vamos a ver más adelante también, que esto está probablemente muy subrepresentado en el cerebro femenino, porque los criterios clínicos generalmente y las herramientas de apoyo diagnóstico están hechas para el fenotipo masculino. Las mujeres presentan, en algunos casos, no todas, pero un gran porcentaje, presentan un fenotipo femenino que es un poco distinto al clásico, y por lo tanto muchas veces está subdiagnosticado, y al momento si se diagnostican, pasado por una serie de diagnósticos antes y finalmente hacen un diagnóstico tardío, incluso en la edad adulta. El autismo se puede presentar a lo largo de todo el ciclo vital, como les dije, una condición del neurodesarrollo, no es que uno lo deje de tener, por lo tanto tenemos lactantes, niños, adolescentes, adultos y abuelitos con trastorno de espectro autista, y no hace ninguna discriminación por ninguna etnia. Ahora, ¿qué tan frecuente es? Estamos viendo que la estadística de Estados Unidos, que les hace a través de la CDC, desde el 2000, que marcaba 1 en 150 niños, hasta el 2023, que marcaba 1 en 36, ha habido un crecimiento exponencial, ¿cierto? Y es lo que vamos a discutir ahora, si es exponencial, porque han habido más casos de autismo o porque lo estamos pesquisando más. En Chile, la estadística del 2021 es un poco más cercana a la actual ya en Estados Unidos, que era 1 en 50 aproximadamente. El único estudio en Chile que hay publicado hasta el momento es el estudio de la autora Yáñez, que era una estimación de la población chilena con trastorno espectro autista, que muestra más o menos lo mismo, la distribución de sexo 4:1 entre hombre y mujer, y la prevalencia de 1 en 50 niños aproximadamente. Ahora, ¿de dónde viene este estallido un poco en la prevalencia? Yo creo que el gráfico habla por sí solo. Entre los años 1960, 1950, que se ve la línea casi en cero, hasta el boom del 2000, 2010, un poco, que son números de pacientes publicados por año de incidencia de trastorno espectro autista. El crecimiento fue exponencial, ¿cierto? Y esto se puede ver a múltiples causas. Lo primero es que antiguamente en el DSM-4, que era el anterior, si una persona tenía una discapacidad intelectual, no podía tener un trastorno de espectro autista al mismo tiempo, eran excluyentes. Con el DSM-5, la nueva clasificación permite estos dos diagnósticos por separado. O sea, alguien con trastorno de espectro autista también puede tener discapacidad intelectual, y no solo por el hecho de tener discapacidad intelectual, me resto del trastorno de espectro autista. Eso por un lado. Por lo tanto, tenemos un pool de pacientes que antes no podíamos poner como TEA y ahora que sí los podemos agregar. Lo otro, y lo más probablemente, es el aumento de la alerta respecto a TEA, que es desde los sistemas de salud, desde los sistemas educacionales, desde la educación en las familias, que ha aumentado el reconocimiento del espectro y por lo tanto ha podido pesquisarse mucho más. Por esto mismo, los cambios en los criterios diagnósticos, que esto vienen desde 1940, 1960 hasta el último del 2013, ha permitido la inclusión y ser más abierto a más pacientes dentro del espectro, y la verdad es que esto se sigue modificando, sobre todo para cuando cuesta un poco pesquisar el fenotipo femenino, lo podemos incluir de una forma más fácil. El aumento de la incidencia ha hecho que con todas estas cosas, el aumento de la alerta, el aumento del reconocimiento, podamos pesquisar a edades mucho más tempranas, por lo tanto el número de pacientes totales aumenta también. En promedio, la edad de diagnóstico en Estados Unidos tiende a ser entre los 4 o 5 años. En Chile era un poquito más tardía, entre los 6 y los 7, pero la idea es hacer diagnósticos tan tempranos como 1 año y medio, 2 años de trastorno espectro autista, cosa de comenzar una intervención temprana mucho mayor. ¿Qué lo produce? ¿Cómo se produce el trastorno espectro autista? Esto es una interacción. Acá no hay ninguna causa por sí sola, no es que sea
algo que lo provoque y listo, y sea algo direccional, sino que acá hay una interacción entre múltiples genes, factores epigenéticos y factores ambientales que influyen en el desarrollo de esta condición. Dentro de los factores genéticos, no hay ningún gen que por sí solo yo pueda decir, lo voy a estudiar y vamos a decir si sale positivo, ¿tiene trastorno espectro autista? No. Por eso le dije que no había pruebas marcadores biológicas. ¿Cómo sabemos que hay factores genéticos? Primero, por el riesgo de recurrencia. Sabemos que si tenemos un niño con trastorno de espectro autista, el riesgo de recurrencia en un segundo hijo es cercano al 10 al 19% y aumenta cercano a un 30% si ya tengo 2 hijos con la condición. Asimismo, ¿cómo sé que yo también hay algo genético por ahí? Es porque cuando tenemos gemelos monocigotos, o sea, que vienen del mismo huevito y se separa, la concordancia entre trastorno espectro autista es cercana a un 80%, que comparten mucho material genético. Pero son los dicigotos, que son hermanos como si fueran hermanos también separados, es cercano al 30%. También se ha visto que está asociado con líneas familiares, generalmente, pero no de forma excluyente, tiene una carga genética por el lado paterno. Otra cosa que me orienta, que también hay un factor genético, es que existen algunos síndromes que sabemos que tienen mayor prevalencia de aumento de trastorno espectro autista, como por ejemplo el síndrome de Down. Dentro de las otras patologías o factores que están influyendo, tenemos la edad materna y paterna. Yo creo que la edad materna es algo que se estaba bien conocido y se sabía que a mayor edad materna aumentaba el riesgo, pero ahora también los estudios comprueban que la edad paterna también es un factor influyente. El uso de medicamentos en el embarazo, como ácido valproico o sertralina, tóxicos, exposición, alcohol, drogas, metales pesados, pesticidas, enfermedades maternas mal controladas durante el embarazo, diabetes mellitus, hipertensión, obesidad, activación inmune materna como infecciones virales o bacterianas. Factores propios del niño o del parto o del periodo perinatal, como por ejemplo que sean prematuros, que tengan bajo peso al nacer o que sufran alguna asfixia o una encefalopatía hipóxico-isquémica. Todo esto son factores que ayudan o que serían más preponderantes a que puedan desarrollar trastorno espectro autista, pero no son por sí solos. Esto no quiere decir que todos los niños que sean prematuros vayan a tener un trastorno espectro autista, pero suma un poquito el factor de riesgo. Por último, tenemos el estrés materno, ya sea pre o perinatal, está asociado también al aumento de la incidencia. Este estrés no es necesariamente que sea algo físico, también puede ser un estrés psicológico, que afecta sobre todo hasta duelos, por ejemplo, que viven en el embarazo y que generan mucho estrés. Está comprobado que sí se asocia a una mayor incidencia. Los que les puedo asegurar que no tienen ninguna incidencia son las vacunas, ¿cierto? En 1980 salió este doctor británico que publicó su estudio en el Lancet sobre cómo se asociaba el dimerosal de las vacunas al autismo, y eso generó una catástrofe epidemiológica a nivel mundial donde muchas familias dejaron de vacunar a sus hijos por esta publicación. ¿Qué pasó? Como una buena investigación, varios otros investigadores fueron a tratar de retirar estas publicaciones que este autorizó y finalmente se dieron cuenta que nada concordaba, que no había sustancia en lo que él estaba diciendo, y finalmente 15 años después se dieron cuenta de que toda la publicación había sido con evidencia no realizada y que de forma literal había mentido en sus publicaciones por un tema de propios negocios. ¿Y qué pasó? Desde el Lancet, que es una revista muy prestigiosa a nivel de cultura médica, hicieron un retracto. Dijeron, ok, nos equivocamos, los suspendemos, esto es falso. A este doctor lo eliminaron, lo sacaron de como el Colegio Médico Británico, lo expulsaron su título de médico, pero el daño que hizo fue tan grande que a la fecha de hoy, que estamos en el 2024, todavía, aunque no lo crean, hay familias que se niegan a vacunar a sus hijos, no porque tengan alergia a alguna vacuna, sino por el miedo a que puedan desarrollar autismo. Y acá es donde yo les vengo a decir que con estas publicaciones, que hay evidencias de que las vacunas no se asocian con autismo, es donde podemos nosotros apoyar a esa familia y tratar de sacar ese miedo y que finalmente vacunen a sus hijos contra enfermedades que estaban erradicadas y que lamentablemente empiezan a reaparecer con este déficit de vacunas. Ahora nos vamos un poco al diagnóstico. El enfrentamiento diagnóstico acá lo quiero dejar súper claro que es clínico. Cuando me refiero a clínico, quiere decir que no requiero más herramientas que una entrevista, una observación a un proceso de desarrollo clínico, ¿ya? Tenemos que ver acá los antecedentes del desarrollo, porque como les dije, es una enfermedad que parte desde las etapas tempranas del desarrollo. Entonces acá nosotros preguntamos
cuándo sujetó la cabeza, cuándo se empezó a sentar, cuándo empezó a caminar, cómo camina, etcétera, etcétera, el lenguaje, lo social, cada etapa del desarrollo, cada hito del desarrollo psicomotor se tiene que ir preguntando, tanto del lenguaje, motor y social. Tengo que observar el comportamiento, cómo se desarrolla frente a mí a la consulta, pero también acá es súper importante es cómo se desarrolla en otros lugares, por eso va la entrevista clínica hacia los papás, y acá también tenemos un feedback súper importante desde los colegios o desde los jardines, porque son ustedes que están observando gran parte del día de los niños, versus los 30, 40, 45 minutos, una hora que lo puedo ver yo en una consulta, que es un ámbito totalmente distinto. Por eso es importante la parte de abajo que dice varios informantes y que finalmente es una evaluación multidisciplinaria. Quiero dejar en claro, sí, después vamos a hablar cada uno de los puntos del diagnóstico clínico, pero no siempre uno puede hacer un diagnóstico en una sola consulta, ¿ya? A veces es muy claro y no hay lugar a dudas. Si uno puede decir, ok, hacemos el diagnóstico, estamos frente a un trastorno de espectro autista y lo hacemos el diagnóstico, pero muchas veces no es posible, ¿ya? Y muchas veces yo entiendo que desde los colegios, desde los jardines, por el ingreso al PIE, por la certificación, etcétera, necesitan un diagnóstico, pero no siempre se puede hacer el tiro. Hay veces hay procesos diagnósticos porque tenemos dudas, porque quedan algunas cosas que sí, porque faltan algunas cosas, tenemos que ir viendo cómo se desarrolla a partir de terapias, viendo cómo está, y finalmente a veces el proceso diagnóstico nos puede tomar 4 meses, 6 meses, hasta un año para estar claros de un diagnóstico, porque esto es un diagnóstico que, como comprenderán ustedes, es un hito importante en la vida de las familias. No es un diagnóstico, cuando uno lo hace, no deja de estar, uno tiene que estar súper seguro cuando uno lo enfrenta. Por eso les explico que es clínico y que muchas veces yo sí lo puedo hacer en una sola consulta, pero a veces no. Y por eso, cuando uno no llega de vuelta con el papel al jardín o al colegio, no es que los papás no lo estén llevando ni nada, pero es parte de un proceso. Existen instrumentos de apoyo diagnóstico, y acá es donde hago la palabra yo, apoyo, que son entrevistas o test observacionales, donde nos ayudan a poder llegar a este diagnóstico de alguna otra forma. Acá los más conocidos tenemos el ADR, que es una entrevista, el A2-2, que es un proceso de observación, y el CARS-2, que también es un reporte de información de conducta. Yo creo que uno de los que más les pueden sonar a ustedes es el ADR o el A2-2. Pero dejar en claro que son instrumentos de apoyos. El resultado del A2-2 o del ADR no hace diagnóstico. No hace diagnóstico. El diagnóstico es clínico. Por lo tanto, estos test no pueden ser exigidos por nadie, no pueden ser solicitados para ingresar a los programas de integración escolar o los apoyos, porque no hacen el diagnóstico. De hecho, tan así que yo de 100 pacientes pido A2-2 en aproximadamente 5. 7 a más. Y los pido cuando yo tengo la duda, porque el diagnóstico es clínico. O sea, si yo tengo la duda, si el papá me dice algo, si la mamá me dice algo, si el informe del colegio dice otra cosa, y yo veo otra cosa, digo, lo voy a citar más, tengo duda, ya, pidamos el lado 2 porque hay una tercera persona, una observación de lo que pasa en ese minuto que hace en ese lugar, que me ayude. Pero si esa 2 me sale en 21 puntos, y yo digo, no, esa 2 no significa que el niño tenga trastorno espectro autista. Es una herramienta más a mí que me va a ayudar para tomar la decisión. Entonces, si bien una súper buena herramienta que sí la utilizamos, no es de uso masivo, y lo más importante que no hace diagnóstico, ni quita diagnóstico tampoco, porque perfectamente por el otro lado podemos tener que alguien le pida una 2-2 y le sale en 4 puntos, y yo clínicamente digo que sí tiene, podemos hablar desde el fenotipo femenino, o desde que justo en ese momento no se comportó, no hizo los puntajes correspondientes, pero a la historia clínica o a la historia del paciente yo sí los logro sacar y evidenciar. El niño sí va a tener autismo, a pesar de que tenga una 2-2 en 4 puntos. Entonces, a modo que sí son herramientas de apoyo diagnóstico, que no hacen ni quitan diagnóstico, y que sobre todo no pueden ser exigidas por nadie, ni para la credencial de discapacidad, ni para el ingreso a PIE, no se pueden pedir. Y aquí es donde llegamos al cómo hacemos el diagnóstico finalmente, que está el DSM-5, la guía de las consultas de los criterios de la Academia Americana de Psiquiatría. Nos vamos al ápice de trastorno del desarrollo neurológico y podemos ver que hay varios, ¿cierto? Tenemos la discapacidad intelectual, por una parte, trastorno de la comunicación. Acá tenemos el trastorno del espectro autista, está el TDAH, extensión con hiperactividad, trastornos específicos del aprendizaje, como dislalgia, discalculia, dislexia, los trastornos motores y los tics. Y cuando nos vamos al trastorno de espectro autista, tenemos 5 grandes ápices que se deben cumplir para poder hacer el diagnóstico. Primero tenemos en el ápice A las deficiencias persistentes de la comunicación social,
que acá tienen 3 puntos, ¿cierto? Deficiencia en la reciprocidad socioemocional, en las conductas comunicativas no verbales, en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. Estos también los vamos a ver en detalle uno por uno, pero acá les quiero dejar decir que para este punto, estos 3 ítems se tienen que cumplir. No basta con que un niño tenga solamente dificultades en la reciprocidad y no tenga los otros 2 puntos. A diferencia de la PCB, que son patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, donde están las estereotipias, la inflexibilidad cognitiva, los intereses restringidos y fijos y los trastornos sensoriales. Para poder hacer el diagnóstico de trastorno espectro autista, aquí es necesario que estén al menos 2 de 4. El niño puede tener 2, 3 o 4 y aún así cumplir los diagnósticos para poder hacer el trastorno espectro autista. Dentro del tercer ápice está que, como les dije, tienen que estar presentes en las primeras fases del desarrollo, tienen que causar un deterioro clínicamente significativo y que no se explican por otra condición o por retraso global del desarrollo. Acá nos vamos a ir un poquito más en detalle, este es el ápice A, donde están las deficiencias en la comunicación social y la interacción. En primer lugar, tenemos la deficiencia en la reciprocidad socioemocional, esto tiene que ver en cómo yo me acerco socialmente a otra persona. Que esto, por ejemplo, puede ir en la dificultad para iniciar o responder a estas interacciones sociales. A que si están todos jugando para allá, me hacen así, y yo sé que tienen que venir, me intento juntar con los demás, entiendo esta cosa de que tú me das y yo te doy. Hay una, como son palabras, la reciprocidad en lo social y emocional. Después tenemos las deficiencias de las conductas comunicativas no verbales que se utilizan en la interacción social, que acá va desde una comunicación verbal o no verbal poco integrada, que no entiendo gestos, típico que la mamá hace así y todas nos quedamos quietos, ¿cierto? Este niño no entiende por qué me está levantando las cejas, ¿qué quiere decir con esto? El lenguaje corporal es más lento, no soy tan expresivo, o por el contrario, soy hiperexpresivo y no entiendo el límite de esta límite social, ¿cierto? Acá hay faltas de gestos, faltas de contacto, por ejemplo. Y el otro punto tiene que ver con las deficiencias en el desarrollo y mantención de las relaciones. Y acá es súper importante de que aquí los niños, por ejemplo, hay que sacarse esta idea de que los niños con autismo no tienen amigos, ¿cierto? Esto ya es algo que es antiguo, los niños con autismo pueden tener amigos, obviamente a diferentes espectros, hay niños con autismo más severo que obviamente la parte social es mucho más difícil, pero en este caso esto de mantener en el tiempo las relaciones. Soy amiga de él, pero el otro día soy amiga de la otra persona, me junto con este, no me junto con otro, me cuesta atender los contextos, me cuesta el juego imaginativo con los demás, o de cabo ya es que hay disminución de interés en socializar con los demás. Y esa disminución del interés puede ser algo severo, donde los niños pueden no querer o ignorar incluso a otras personas, o estoy un rato, juego un poquito, como que me aburro y me voy a jugar solito. Pero después voy a ir y venir. Pero la mantención y la comprensión del desarrollo está de alguna forma limitado o dificultado por este propio interés en sí mismo y no en la comunicación social. Después tenemos el ápice B, que son los patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, que acá en primer lugar tenemos las estereotipias. Las estereotipias pueden ser desde, por ejemplo, el aleteo con las manitos, el giro en círculo sobre sí mismo, el giro en círculo alrededor de algún eje, por ejemplo, alrededor de la mesa de centro, correr de un lado a otro, sin sentido, que corran por el pasillo, van y vienen. Las ecolalias o las ecopraxias, que son las ecolalias es la repetición de alguna palabra que alguien dijo, por ejemplo, Juanito, toma tu leche, 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 leche. Y por ejemplo, esto lo pueden hacer inmediatamente o que estén toda la tarde, Juanito, toma tu leche. Y vuelvan a repetir, ¿sí? Están las ecopraxias que imitan gestos. Ven para acá. Y ven para acá. Y así se van repitiendo. Acá tenemos también dentro de las estereotipias el alineamiento. Acá es súper importante cómo yo le pregunto a los papás, porque si yo le pregunto al papá o a la mamá, ¿tu hijo ordena en filita? Me van a decir, no, es que es súper desordenado. Y yo no estoy preguntando si es ordenado o no. Entonces yo tengo que preguntar si su juego a través de la alineación. Por ejemplo, que tome objetos de juego o no juego, ya sea tapas de botella, piedritas, autos, muñecas, y que les guste ponerla uno al lado del otro y que ese sea su juego principal. Después tenemos lo que es la inflexibilidad cognitiva, que sean muy rutinarios, muy cuadrados, muy estructurados, que se angustien mucho cuando algo cambia de una forma de ser. De la sala, por ejemplo, un día llegaron a la sala y encontraron todo adornado el 18 y nadie le avisó que la sala iba a estar cambiada de color, de figuras, de globos y todo. Se angustia y muchas veces los niños no saben cómo expresarlo y lo expresan a través de llanto
o de miedo, o de gritos, pero es porque le cambiaron algo de lo que él ya estaba acostumbrado y estaba con rutina. Estos niños tienen, por ejemplo, patrones súper rígidos, rituales de saludo. A veces yo les pregunto, ¿se van siempre por el mismo camino? ¿Qué pasa si pasan a la vereda del frente? ¿Qué pasa si cambian algo, le cambian el color de su plato para comer? ¿Qué pasa si alguien se sienta en su puesto en la mesa? Y de nuevo, vuelvo a insistir, acá esto es un espectro, que lo hago o no lo haga, es súper importante el cómo. ¿A qué me refiero con esto? El que alguien se siente en su puesto en la mesa, algún niño puede salir gritando y llorando y ya, ¿cierto? Y se les regula mucho. Pero a un niño le puede molestar y decir, como, no quiero, ya, ya, y se sienta al lado. Lo hace igual, ¿cierto? Tiene esa dificultad, no lo quería hacer, pero finalmente de alguna u otra manera lo logra. Igual hubo una incomodidad, igual hubo una molestia de su parte, pero un espectro de manifestación de disconfort mucho más pequeña versus el otro niño que grita, que llora, que hace una disrupción mucho más grande. Después tenemos los intereses restringidos, ya normales, que acá hay una fijación, por decirlo, un interés a sobremanera sobre alguna cosa, objeto, gusto, juguete, etcétera, etcétera. Estos intereses pueden ir cambiando en el tiempo, no es que sean siempre lo mismo. Hay niños que sí, que pueden estar siempre con el mismo interés, pero generalmente pueden ser que duren un periodo de tiempo y después vuelvan a otra cosa. Y esto puede ser algo tan común como, por ejemplo, los dinosaurios o los planetas, o, por ejemplo, intereses que cambien el eje central de lo justo. Y tengo niños que están obsesionados, por ejemplo, con la historia del Titanic, y que niños de 3, 4 años me pueden decir cuándo el Titanic zarpó, cuántos pasajeros habían, cuántos botes salvavidas, cuánto medía el iceberg. Detalles respecto a esto. Están las marcas de los autos, están líneas del metro, me han dicho, de memoria. Entonces, esto es lo que uno busca, esto es lo interés, lo restringido que tiene. Después está las dificultades a nivel sensorial, que estos pueden ser por hiperestimulación o por hiperactividad o por hiperactividad. Hay gente que le molesta acá dolor, temperatura, la siento de una forma distinta. Alguien puede decir como me hizo así y no me dolió nada. Alguien puede ser así y sienten que le está quebrando el brazo porque lo sienten muy, 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 muy fuerte. Acá tenemos las dificultades con las texturas, con las etiquetas, con la rigidez de las telas de jeans, telas apretadas, algunos niños que no les gusta que les apriete el cuello o que no pueden tener las mangas mojadas, por ejemplo. Tenemos las dificultades con el corte de pelo, con el corte de las uñas, con que sentir agüita en la cara, con los ruidos, con la comida. En la comida puede ser por una parte que sea la parte de flexibilidad, que siempre quiera comer lo mismo, o que rechace comidas, por ejemplo, por textura, por sabor, por color, por olor, que no se puedan mezclar. Y la parte del diagnóstico que nos pide el DSM-5 también, especificar, por ejemplo, si tienen, como les dije, algún déficit intelectual, algún deterioro del lenguaje, alguna otra enfermedad médico-genética o algún otro trastorno neurológico. Es importante, como les expliqué anteriormente, si tenemos algún ya adulto probablemente que fue diagnosticado antes del 2013 con el DSM-4 y tenía un trastorno de síndrome de Asperger, ahora que sabemos que eso ya no existe y lo reclasificamos dentro del trastorno de espectro autista. Y asimismo tenemos pacientes que, por ejemplo, tienen todas las condiciones del pilar A, que son de comunicación y socialización, pero no cumple todos los criterios del pilar B, o al menos 2 para poder hacer el diagnóstico, caen dentro de lo que se llama trastorno de la comunicación social o comunicación pragmática, que se asemeja a muchas cosas al autismo, pero que no cumple los patrones de conducta repetitiva y restringida. Ahora, la forma de clasificación al autismo hay muchas, muchas, muchas a lo largo de la historia, desde autismo verbal y no verbal, los que van a colegio tradicional, a escuela especial, pero lo que nos pide el DSM-5 la última son los niveles de apoyo, que son los que yo creo que más conocen y han escuchado, nivel 1, nivel 2, nivel 3, que esto tiene que ver con el nivel de ayuda que necesita el niño, de acuerdo a la edad en que está, para desempeñarse, ya sea de comunicación social o de comportamiento restringido y repetitivo. Súper importante que los niveles de ayuda son cambiantes en el tiempo, no es algo fijo. Si yo digo que alguien tiene un autismo moderado, nivel 2, un autismo severo, nivel 3, un autismo leve, nivel 1, no es que quede con ese diagnóstico y con ese nivel de apoyo, nivel de ayuda para siempre. La idea de las terapias es que, por ejemplo, un autismo moderado poder pasar a un autismo leve de acuerdo a las necesidades. Y asimismo hacen hincapié también que una persona en sí misma puede tener un nivel 2, por ejemplo, en comunicación social, donde se le hace muy, muy, muy dificultosa, pero por ejemplo en conducta y comportamiento restringido y repetitivo puede tal vez necesitar solo un nivel 1. ¿Ya? Entonces uno cuando hace el diagnóstico, uno lo evalúa y ve los niveles de apoyo, claro, decimos uno solo, de forma global, cuáles son los que más abarca,
pero finalmente como personas también somos distintas y podemos tener distintos niveles de necesidades o de ayuda en distintas cosas. Las manifestaciones clínicas por edad, que acá es donde, para mí, una de las partes más importantes de la presentación, que son las señales precoces. Tenemos entre los 6 y los 12 meses de edad. La ausencia o déficit de la sonrisa social. La sonrisa social es un hito del desarrollo social que aparece cercano al mes, 45 días de vida. Y acá los niños ya podemos ver que cuesta mucho más y las sonrisas son más serios, son menos risueños. Hay una deficiencia en el intercambio con la mirada con el otro, el contacto visual que habíamos hablado ya. Hay un déficit de la atención conjunta. Esto tiene que ver la capacidad que tiene el niño de mostrarme cosas que él me quiera mostrar o que él ponga atención a las cosas que yo le quiero mostrar. Niños que no apuntan con el dedito, niños que vamos en el supermercado y yo estoy comprando arroz y hay juguetes, el niño no me lo muestra. Versus un niño que me dice, mira, me apunta, hasta que yo le traigo el juguete porque me quería mostrar que esta vez. Vamos caminando por la calle, está la luna, me apunta que está la luna porque quiere que yo la mire. Me apunta y yo voy al mismo lugar que él me está mirando. O sea, quiere que en conjunto pongamos atención a algo. Hay poca iniciación en la interacción, esto es social, comunicacional. Dura brevemente la participación social, sobre todo con pares. Para cualquier niño con trastorno espectro autista, cuando hay dificultades sociales en la participación, es mucho más fácil para ellos poder acercarse a edades distintas, ya sea a niños más grandes o a niños más chicos, pero con los de su edad, donde están las principales dificultades en la mantención de las relaciones. Y como otra bandera precoz está que se empiezan a fijar en partes del objeto, el objeto que más que el objeto de movimiento. Por ejemplo, los niños que les interesan los autos se empiezan a fijar en las rueditas, por ejemplo, giran rueditas en vez de hacer el juego con el auto propiamente tal. Y pueden estar, de verdad les digo, horas jugando con la rueda. Entonces, la parte del objeto y no el objeto completamente en sí. Después, entre el año y los 2 años, tenemos los niños que ya empiezan a no responder a su nombre. Esto es un hito social que aparece cercano a los 10 meses y acá ya nos damos cuenta de que hay dificultades en esto. Hay una conducta pasiva, no pide, no comparte objetos, como que está, pero no está en intención de participar en la actividad social. Hay menos gestos imitativos, ya tenemos inicio de retraso en el lenguaje, no sintoniza con las señales de interés y disfrutes del otro y sigue siendo interesado por partes del objeto no funcional propiamente tal. Después, entre los 2 años y los 36 meses, año y medio, tenemos, 2 años y medio, perdón, tenemos baja respuesta o reciprocidad social. No señala con el índice, esto que le apunté, por lo mismo hay déficit de la atención conjunta. Aquí en esta edad es clásico, que parta la estereotipa, si bien se pueden presentar antes también, acá a los 2 años ya tenemos este aleteo, este balanceo, este giro del círculo, ya comienzan los intereses restringidos, estereotipados, aquí hay una instrumentalización del adulto, donde yo no apunto, no voy, sino que yo tomo al adulto y lo llevo para que me acerque a algo, lo llevo para mostrarle lo que yo quiero. Hay ausencia del juego simbólico, hay más bien un juego repetitivo, y hay una pobre regulación de las emociones negativas. Los niños recuerdan que todos regulan negativamente sus emociones, pero acá es aún mayor, la disrupción es mayor que otros pares de su edad. ¿Y qué pasa por los diagnósticos? Cuando estamos en la etapa temprana, preescolar o la etapa escolar, nos damos cuenta que hay un pic de demanda social, sobre todo en la etapa básica, ya que se aleja un poquito de la edad de sus alumnos, pero es importante porque uno de los motivos de diagnóstico tiende a ser en los 6-7 años, porque la demanda social es más alta, por lo tanto las dificultades sociales son más evidentes, ¿ya? En la pandemia hubo un déficit porque los niños no tenían que tener interacción social, entonces muchas cosas pasaron, como digo yo, un poquito más piola, más por debajo, y finalmente cuando fue el reintegro a la edad escolar, que algunos niños se saltaron primero y segundo y entraron a tercero, el choque fue mucho, mucho más grande. Y esto me refiero a que cada niño es distinto, el espectro autista no es lineal, ningún niño con autismo, ninguna persona con autismo es igual a otra, todos, de hecho, como personas somos personas distintas, ustedes, yo, tenemos gustos, tenemos intereses, tenemos formas distintas, los niños con autismo son exactamente igual, todo distinto. Y este es un gráfico que me gusta mucho porque ejemplifica, en rojo tenemos las dificultades de comunicación, en amarillo las dificultades sociales, en verde los intereses restringidos, en azul las dificultades sensoriales y en moradito las rutinas o la repetición. Y si se fijan al lado tenemos el ejemplo de 3 niños distintos, donde los 3 niños tienen severidades distintas en distintas cosas. El niño A tiene mucha más dificultad
en los intereses restringidos, en el foco propiamente tal, pero en comunicación no tiene tanta, el rojito está chiquitito, versus el niño C, que la dificultad en la comunicación es mucho, mucho más grande. Entonces es súper importante que si bien dentro de su aula pueden tener 4, 5 niños con trastorno espectro autista, ningún niño va a ser igual al otro, así como ninguno de sus otros niños es igual al otro. Y acá donde quiero hacer el eje, la diferencia en cuanto a la diferencia según sexo o género, que esto tiene que ver con el fenotipo femenino. Yo le había contado que en la forma clásica la relación entre hombres y mujeres es 3 o 4:1, pero con estas diferencias, que las mujeres están muy, muy subrepresentadas. En general, el hombre tiende a tener un CI promedio o superior más que la mujer, y también, por otro lado, una discapacidad intelectual, un CI total menor de 70, un poquito mayor a la mujer. Pero la presentación clínica del trastorno espectro autista femenino es un poco atípico, porque intentan, a pesar de estas diferencias, camuflar estos déficits. ¿Ya? El nombre clínico que se le da es de camuflaje. ¿Y qué pasa? Cuando yo trato de, entre comillas, pasar piola como mujer, camuflar estas dificultades que tengo, me interiorizo todos mis problemas, más que exteriorizarlos, me los llevo para adentro, porque trato de verdad de no molestar. ¿Y qué pasa con eso? Tenemos mayor riesgo de problemas emocionales y exposición de situaciones de riesgo, problemas emocionales como trastornos ansiosos o trastornos depresivos. Y por eso muchas de las pacientes son diagnosticadas con otros diagnósticos, pasan por un proceso terapéutico, no se logran llevar a cabo del todo y finalmente, años después, uno se da cuenta de que finalmente la base o el origen de todo es que tenían un trastorno espectro autista, que es de fenotipo femenino. Ahora, las mujeres en general con fenotipo femenino tienden a tener un muy buen nivel cognitivo, el lenguaje también está conservado, y bueno, lo que ya les expliqué, esto, los diagnósticos errados y tratamiento inadecuados por lo mismo. ¿Qué influye en el subdiagnóstico? Que se presentan de forma distinta. Las mujeres tienen mayor motivación y deseo social, o sea, quieren participar más, está el interés de hacerlo, les cuesta, pero lo quieren hacer. Y lo mismo también tienen mejores habilidades de la reciprocidad social. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se agotan. Es un esfuerzo constante tratar de hacer esta socialización y finalmente lugares donde se sienten más cómodos, por ejemplo en la casa, pueden que cambien un poco su conducta, se pongan un poco más enojadas, más irritables, más rebeldes, porque ya están en un lugar seguro y descansan. Versus en, ejemplo que les doy a ustedes, colegio, que tienen que estar constantemente trabajando para poder lograr esa socialización. Tienen un juego simbólico más preservado y en general los intereses restringidos tienen una cualidad más social. ¿A qué se refiere con esto? Que son intereses que son igual propios del género de la edad. Muy probablemente a esta niña le guste no sé, la Barbie, la película Barbie, que es el ejemplo que se me ocurre. Pero esa niña va a saber muchas más cosas de la Barbie que otra niña. Probablemente me va a decir cómo se llamaba la Barbie original, quién fue su creadora, qué trajo como primero, cuántos tipos de Barbie hay. Pero si alguien le pregunta qué le gusta, no, si le gustan las Barbies. Ah, pero a varias niñas les gusta la Barbie, está bien. Pero es el interés, el fondo, lo distinto, lo profundo que puede ser el interés, lo que es un poco distinto. Y acá generalmente estas niñas también tienen más amigas que otros niños, pero muy selectivas, muy reducidas al grupo. Y tratan de, y hay una pregunta, ¿qué pasa si Juanita y Pedrita faltan ese día justo al colegio? ¿Qué hace ella? ¿Qué hace Sofía? ¿Se queda sola? ¿Va a otro grupo? ¿Se queda con la profesora? Trata de decir, como evitando que se note que se quedó sola, profesora, yo le ayudo a repartir las guías, profesora, yo le ayudo en esto. Necesidad, trata de camuflar esta dificultad social que tiene finalmente. ¿En qué más va el camuflaje? Suprime y controla los síntomas del autismo en grupos sociales. Imita muchas veces. Cambia su tipo de lenguaje frente a otros y después en la casa dice, no, pero es que acá es distinto cómo habla, es distinto cómo se expresa. Aprenden cara, expresiones faciales, esto está comprobado con estudios, muestran como el autismo clásico les dificulta la expresión social facial de gestos no verbales, acá aprenden cómo, cuando tengo pena, qué cara pongo, cuando estoy sorprendida, cuando estoy alegre, qué es lo que hago. Las estereotipias las suprimen en contextos sociales. El aleteo, el giro, el salto, estas son cosas que uno puede suprimir, pero a un costo emocional. Entonces finalmente la hacen después en el lugar donde están más tranquilas. Fuerza en el contacto ocular, les cuesta, por lo tanto llevan estar como pesito en el pecho de que tienen que mirar a los ojos, están todo el rato recordando, si no es que tengo que mirar, tengo que
tengo que caer bien, si no van a pensar que soy maleducada, etcétera, etcétera. Usan repertorios aprendidos verbales o no verbales, como ya le dije, dentro de la imitación. Y por todo lo mismo, como un proceso agotador para llevar estos logros sociales, hay aumento de problemas de salud mental, desde lo ansioso y lo depresivo. ¿Para qué hablamos todo esto? ¿Qué es lo importante de poder llegar a un diagnóstico lo antes posible o a un inicio de diagnóstico lo antes posible? Es hacer una detección temprana por los procesos de plasticidad cerebral. Entre antes puedan comenzar las terapias, e insisto, no para cambiar ni tampoco para sanar, entre comillas, porque dijimos que esto es una condición o una enfermedad, pero para poder apoyar a este niño o niña en sus procesos de dificultades a que sean lo menos dificultoso posible, es intervención temprana. Vamos a mejorar las habilidades de lenguaje, las habilidades sociales, las habilidades de adaptación. Y eso nos va a ayudar a poder coordinar los síntomas centrales del TEA, poder ayudar si es que hay una deficiencia coeficiente intelectual, poder mejorar el lenguaje y la comunicación, y finalmente la severidad de un TEA severo, a un TEA moderado, a un TEA leve, a un TEA muy leve. No existe eso, pero me entienden que incluso algo leve puede ser aún más leve siempre. Herramientas de detección temprana que tenemos en los sistemas de salud públicos, porque no privados. En la consulta privada generalmente los pediatras no aplican esto, pero en el sistema público sí está normado por el Ministerio de Salud que en los controles de atención primaria por la enfermera a los 18 meses aplica el MedChat revisado. Que una encuesta es exactamente la que ven ustedes en la pantalla, son 20 preguntas que se le aplican a los papás, que me orientan a si un niño podría estar dentro de la sospecha precoz de autismo. Y estas son preguntas que ustedes mismos se pueden hacer dentro de sus alumnos dentro de la sala de clases. Por ejemplo, al azar voy a leer la 15. ¿Su hijo imita sus movimientos? Por ejemplo, decir adiós con las manos, aplaudir o hacer algún ruido gracioso que usted haga. ¿Qué estamos hablando acá? De la ecopraxia. ¿Se acuerdan cuando le nombré las estereotipias que hasta que podía repetir o que podía hacer gestos? Es lo que está buscando acá. Y esto, los resultados del MedChat van a dar distintos puntos, riesgo bajo, riesgo mediano, riesgo alto, y de acuerdo a los puntos que da a nivel del sistema de salud, es lo que se va a hacer. Si va a hacer otra entrevista, si se va a controlar, si se da de alta y sigue con sus controles normales, o si se deriva a especialista para evaluación y poder confirmar o descartar el diagnóstico de trastorno espectro autista. Comorbilidades. Tener alguna comorbilidad dentro de la comunidad de trastorno espectro autista es la norma más que la excepción. Hay una alta frecuencia de comorbilidad, cerca del 90% de los pacientes va a tener al menos una, que esta la podemos dividir en grandes grupos, tanto médicas como psiquiátricas, a tratar de ordenarnos un poquito. Dentro de las médicas está, por ejemplo, muy frecuente la constipación. Algo que le pasa mucho a los niños y de repente alguien puede decir, hoy saben que Juanito está súper, no sé, llora, está regulado, no sé qué le pasa. ¿Qué pasa si está con constipación y efectivamente está con dificultades para su tránsito intestinal? Evidentemente va a estar más irritable. El dolor también, fiebre, eso igual cambia esto. La obesidad, trastorno alimentario, ya sea por selectividad o trastornos de la conducta alimentaria como anorexia o bulimia, estamos hablando de TEA femeninos, adolescentes que se expresan de esta forma. Trastornos del sueño, muy frecuentes, 50-80% de los reportes. Acá principalmente son trastornos de conciliación del sueño por hábitos e higienes del sueño, pero también pueden haber trastornos de mantención del sueño. En las comorbilidades neuropsiquiátricas, acá reportes súper amplios desde discapacidad intelectual, trastornos del aprendizaje, trastornos del lenguaje, epilepsia, tics, ansiedad, problemas de conducta, depresión, y una de las que voy a hablar más frecuente, el déficit atencional con hiperactividad e impulsividad. ¿Qué pasa entre el TEA y el déficit atencional? Es que se parecen harto en algunas cosas, se superponen. Los primeros partimos que los dos son trastornos del neurodesarrollo, los dos son formas de ser y no son enfermedades. Tienen una prevalencia entre, dijimos, 1-2% TEA, 5-8% déficit atencional con hiperactividad. Y como la gran mayoría de los trastornos del desarrollo, en la literatura clásica es más frecuente en hombres. Aquí hay solapamientos clínicos, por ejemplo, desde que un niño mirando a los ojos porque no tiene intención de comunicarse conmigo o porque simplemente no está interesado y está pendiente de otra cosa y yo le puedo hablar y no me va a pescar. Entonces, ¿es por TEA o es por deficiencia? Y eso es lo que uno tiene que ir preguntando y viendo todos los otros ítems. Y tiene una etiología genética común en el sentido de que, también tienen esta carga genética de alguna forma por las líneas familiares paterna o materna o por esta
en concordancia, en hermanos, en gemelos, monocigotos o dicigotos. Ahora, el impacto finalmente. ¿Qué es lo que pasa? 60 a 80% de los pacientes que ya tienen TEA, posteriormente les voy a hacer un diagnóstico de déficit atencional con hiperactividad también. Es lo más frecuente. Y al contrario, 20 a 30% de los niños que tienen un diagnóstico de déficit atencional con hiperactividad, yo con los controles voy a poder decir, no es solo esto, sino que también es trastorno espectro autista. Pero lo más común es que desde un diagnóstico inicial de trastorno espectro autista, después sumemos uno de déficit atencional con hiperactividad. Y acá es súper importante que si bien tienen algunas diferencias, también pueden estar presentes. Yo siempre le digo a los papás, alguien puede tener hipertensión y diabetes, alguien puede tener asma y diabetes, no son excluyentes, ¿ya? De hecho, es muy frecuente, como les ven acá, que puedan ser los dos al mismo tiempo. ¿Qué pasa cuando tengo un déficit intelectual? Un trastorno espectro autista más un trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Van a aumentar mucho más las dificultades sociales, las regulaciones conductuales, la incidencia de ansiedad y depresión, y por otro lado van a disminuir su funcionamiento cognitivo porque van a estar mucho más inatentos, sus funciones ejecutivas por lo mismo, su capacidad de adaptación y sus habilidades motoras. Acá, a ejemplo, traje unos estudios que mostraban cómo afectaba en grupos con TEA y TDAH las conductas. En el primero, por ejemplo, los que tenían las dos condiciones presentaban mayores niveles de conducta oposicionista y mayores puntuaciones de depresión versus los niños que solo tenían déficit atencional. En el tercero, por ejemplo, el grupo presentó mayor rabietas que solo los que tenían TEA y solo los que tenían TDAH, o sea, los que tienen los dos aumentan mucho más. Esto yo se los dejo de una forma más clara, más que así con letritas, con este gráfico que tengo acá, que es uno de mis favoritos, mis caballitos de batalla, les digo yo. Cuando tenemos en la línea abajo distintos ítems, ¿cierto? Dificultades a la interacción social, comunicación, estereotipias, inatención, problemas cognitivos, etcétera, etcétera. Y tenemos la línea gris y la línea negra, que es población neurotípica, pero creo que se den cuenta que aún siendo neurotípica, ninguna línea está en cero, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque todos podemos estar un poco inatentos, todos podemos tener un poco de retracción social, de ansiedad social, de perfeccionismo, de ansiedad. Eso es parte del desarrollo humano. Entonces, no es que la normalidad, por decirlo así, o lo neurotípico sea que todo esté en cero. Y esto se construye con las expectativas que queremos hacer en base a las terapias y los tratamientos que le podemos dar a los niños. Nunca va a ser cero. En el línea amarilla, el grupo de los niños que solamente tienen déficit atencional, donde vemos que, de nuevo, no está en cero, pero obviamente se nos eleva mucho más lo que es la inatención, la hiperactividad, los problemas cognitivos, porque les cuesta poner más atención, la dificultad emocional en esto del oposicionismo, de cómo es impulsivo para algunas cosas. Y la línea morada son grupos con déficit atencional inicialmente, que después se le hizo el diagnóstico de trastorno espectro autista, y la línea naranja son niños con trastorno espectro autista, que finalmente después se le hizo el diagnóstico de déficit atencional con hiperactividad. Y podemos ver en ambos grupos se elevan todas las otras condiciones, pero tenemos también elevado la social, la comunicación, la estereotipia, pero en el morado, que era primero déficit atencional y que después se agregó el autismo, es porque primero tenía mucho más elevados los problemas de inatención, de hiperactividad versus los otros. ¿Qué pasa con todo esto finalmente? Porque es importante porque afecta la calidad de vida, no solamente del paciente en sí, sino que todo su entorno escolar, su entorno familiar. Yo tengo pacientes donde mamás me dicen, es que ni siquiera puedo ir a comprar pan con los niños que tienen las dos comorbilidades, porque tienen su autismo que quiere esto, sí o sí, más la por TDAH que sale corriendo a la calle y cruza sin mirar. Entonces afecta la calidad de vida de él o de ella y todo su entorno. Ahora las intervenciones que podemos hacer, el objetivo del tratamiento siempre para el trastorno espectro autista es mejorar las habilidades sociales y comunicación del funcionamiento individual. Y esto tiene que ser a largo plazo para él y para su familia. Y tiene que ser centrada en esta persona con trastorno espectro autista, con participación de los entornos, salud, educación, cuidadores, familias. Pero tiene que ser personalizada, porque como le expliqué en ese gráfico donde habían distintas formas de presentación, cada persona es distinta y tiene que ser a través de un apoyo multidisciplinario, que en este caso estamos hablando de educadores diferenciales, de psicólogos, de terapeutas, de fonoaudiólogos, de terapia alternativa, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a dejar tratamiento farmacológico en caso de algunas comorbilidades, si es que lo requiere. No todos los niños van a requerir tratamiento farmacológico.
Es importante que el plan de intervención tiene que ir evolucionando a lo largo del ciclo vital, porque probablemente el apoyo que yo le voy a brindar a este niño como preescolar no va a ser el mismo apoyo a su nivel de adolescencia, ni tampoco a la adultez, ni tampoco cuando sea un adulto mayor, pero con el objetivo siempre de mejorar la calidad de vida, reduciendo las barreras y buscando su propio desarrollo, no solo que vayan y pierdan el neurotípico, sino que ellos puedan dentro de su neurodivergencia, de su neurodiversidad, poder funcionar, adaptarse y buscar una comodidad dentro del entorno que los rodea. Estas son, desde el Ministerio de Salud, las estrategias de abordaje de personas con trastorno espectro autista, que resumen un poco más lo que les dije, y abajo están los diversos programas con el MICE, RISC, que buscan finalmente un modelo circular de detección temprana, evaluación diagnóstica oportuna e integral, inclusión y abordaje terapéutico. Esto es lo mismo que muestra el MinSal ya dentro las estrategias de abordaje también, que está cuanto antes mejor, que sea individual e integral, que siempre sea basado en la evidencia, que esté centrado en sus fortalezas, que sea un proceso flexible y dinámico y que sea ecológico también como un rol de la comunidad social. El tratamiento, como vimos, ya vimos la primera base, ¿cierto? Que era terapias, pero algunos niños con déficit atencional, que tienen TEA, pero que además tienen déficit atencional, la gran mayoría a lo largo de su vida en algún momento probablemente va a ocupar algún fármaco, y acá el metilfenidato, cuando son mayores de 6 años, que se salen igual un poquito del rango que estamos hablando ahora, es uno de los mejores medicamentos para el manejo tanto de la inatención como su impulsividad y su hiperactividad. Pero cuando hablamos de niños más pequeños, la FDA nos prueba dos grandes grupos, que tenemos la risperidona y el glipizol. Si bien las publicaciones que están desde los 5 de los 6 años probados, sí hay autorización off-label, o sea, fuera de la etiqueta propiamente tal, que lo empezamos a ocupar niños tan pequeños como 2, 3 años, en dosis obviamente mucho menores, risperidona. Es súper importante que aquí lo que cambia ya no es tanto la atención, sino que acá el manejo es primero impulsividad, hiperactividad y finalmente atención. Y de nuevo, acá no es volver a cero, no es volver al neurotípico o al cero de este gráfico que les mostré, porque nadie está en cero. Entonces lo que hacemos, yo le digo siempre a los papás, es lo que hacemos con esto es bajar un cambio, pero no parar el auto, porque yo no me interesa que el niño no se mueva, que no juegue, que no sea un niño explorador, pero sí un niño que no se ponga en riesgo, que no esté todo el día irritable o llorando o enojado. El apoyo en el aula, estamos terminando ya, esto lo saqué de parte del Ministerio de Educación, del Mineduc, ya son normativas tan tempranas como el 2010, o sea, han pasado 14 años y estas estrategias, estas directrices ya estaban explícitas, que lo que requieren los niños en el colegio, organización y estructuración, perdón, contención afectiva y mediación y estrategias de aprendizaje. Y aquí vamos a ir detallando una por una. Primero, organización y estructuración. Acá lo pueden ir leyendo, pero acá lo que les quiero dar o contar es qué hacemos finalmente. Es súper importante para los niños tener un lugar que sea predecible, ya, en tanto en espacio como en tiempo. Desde cuando suena el timbre para el recreo, de cuándo es el horario de colación. No me van a cambiar el horario de colación, un día va a ser a las 2 y la nada, el otro día a las 1 de la tarde. ¿Por qué? Si estoy acostumbrada a que sea a las 2. ¿Por qué voy a comer la colación acá si siempre la comemos acá? ¿Por qué nadie me ha avisado? Entonces esto es súper fácil de hacer, podemos prevenir esto, podemos anticipar. Tenemos que tener lugares diferenciados, como les dije, de trabajo y de juego. El material tiene que estar señalizado y ordenado para facilitar su uso, y acá donde están las estrategias, por ejemplo, si tengo un niño que tiene dificultad en la comunicación y puede que no tenga tanto lenguaje verbal, podemos ayudar en conjunto de los equipos de programas de integración, educación diferencial o la fonoaudióloga, el uso de pictogramas, de señales, de que el niño pueda incorporarse en esta rutina de lo que es el colegio. Y acá la predicción es comprensión. Esto para mí es una de las cosas más importantes, y que muchas veces algo tan simple como, que pasa un poquito en cursos más grandes, que me lo sacan de un acto de un momento a otro porque hay que celebrar que el día de no sé qué y hay un acto afuera y el niño está esperando su clase de matemática, que tiene que tomar apuntes de matemática y nadie le avisa antes. Los padres regular, cuando no cuesta nada decir, oye, mañana hay un acto, vamos a parar la clase y vamos a hacer esto. Hay cosas que no son tan predecibles, pero que pueden ser explicables. Todos podemos tener alguna enfermedad, licencia médica, y resulta que la tía Juanita puede no ir a clase. Pero si la nada llega la tía Francisca y la sientan ahí con usted y este niño dice, oh, esta no es mi tía, ¿dónde salió? Evidentemente se va a regular.
versus que alguien vaya, le cuente, le explique. La tía Juanita no puede venir hoy día porque está enferma, le duele la guatita, se quedó en su cama, pero hoy día está la tía Francisca que va a jugar contigo. Y algo tan simple como anticipar, avisar de verdad que cambia rutina. Y esto va también desde, por ejemplo, que yo sé que, y yo lo hacía también, adornar las salas de forma gigante con globos, vítores, colores, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno se avisa, cuando uno llega y encuentra todo eso, le cambian su rutina, le cambian su lugar seguro, y para los niños el colegio, los jardines, es su lugar seguro, tiene su fuente de apego. Y acá es donde vamos a la otra parte, que tiene que ver con la contención afectiva y mediación. Hay un vínculo, ya sea en un ente que se tiene que brindar, que puede ser la profesora jefe, puede ser la ayudante, puede ser la inspectora, alguien que logre determinar, que es lo que busca también la circular, ¿cierto?, de la que nos estamos guiando un poquito. Esta persona con la que ante una regulación el niño pueda sentir una medida de contención y de apoyo. Y dejar en claro que esta persona no necesariamente tiene que ser la profesora jefe, no tiene que ser la educadora principal, puede ser alguien más, pero tiene que haber un ente que busque este enganche. Las estrategias de aprendizaje, acá, bueno, igual se las dejo escrito, pero es importante, por ejemplo, tener súper en claro que los niños con autismo tienen un pensamiento que es súper concreto, súper visual. Entonces, de repente me pasa que en preguntas de pruebas le preguntan a los niños, ¿qué piensas sobre que Juanita se haya casado con el príncipe? Y el niño puede poner, yo pienso que estuvo súper mal, punto. Y resulta que después de la prueba le ponen mala nota por esa respuesta. No, es que no respondió tanto como nosotros queríamos. Pero fue una pregunta abierta. Tú le preguntaste qué piensa y el niño pensó, no fue una pregunta concreta. Y ahí es donde hay que hacer las estrategias de aprendizaje, buscar el contexto de él y a través de la terapia también explicarle cómo podemos hacer preguntas más objetivas. Pero uno se adecua a los niños, ahí es donde está la educación diferencial. Ocupar lenguaje sencillo, frases cortas, ocupar gestos, crear claves verbales con el niño. Al niño le cuesta, entonces, por ejemplo, si de repente no quiere hablar en público, o un niño le quiere llamar la atención porque no está haciendo algo, la profesora ya puede tener un gesto con el niño de hacerle así como, hacerle, y el niño va a saber que no le va a llamar la atención en voz alta, pero que tiene que dejar de hacer algo. En fin, las claves las tienen que ir creando ustedes a lo largo del proceso con los niños. Y por último, les dejo esto, que nosotros con distintas colegas hicimos un recuento de qué nos dicen nuestros pacientes finalmente. ¿Qué nos piden los niños a nosotros como, en este caso, ustedes como profesionales de la educación? Evita sobre todo al principio los ambientes bulliciosos, caóticos, excesivamente complejos e hiperestimulantes. Necesita un mundo predecible en que sea posible anticipar lo que va a suceder. Utiliza señales claras, usa gestos evidentes para que pueda entender. No respeten mi soledad del todo, procura atraerme con seguridad a las interacciones con las personas, ayúdame a participar en ellas, no la dejen en la esquina. No, pero si lo está molestando, no, inclúyalo de a poquito. Al principio puede no querer, pero el otro día lo volvemos a intentar. Es fundamental que me proporciones medios para comunicarme, pueden ser gestos, signos y no necesariamente palabras. Mis alteraciones de conducta no son contra ti, no lo interpretes con mala intención. Créanme o no, tengo un niño con 7 anotaciones negativas, más grande, evidentemente, porque le preguntaron algo y él dijo, no, es que a mí no me gusta, ¿no? Y le pusieron que era falta de respeto con los profesores. Y no, el niño estaba respondiendo de forma literal algo que se le había dicho. No fue tan suave como otras personas, no fue de la forma que alguien quería responder, pero finalmente no era algo contra la persona en sí, sino que era su forma de ser. No me compares constantemente con los otros niños. Esto es súper importante. En la sala todos los alumnos son sus alumnos. No digas, que Juanito se porta bien y tú no, es que no sé qué, porque finalmente llegamos a problemas emocionales. Enfoque la educación y tratamiento en términos positivos. Esto es algo que a mí me interesa mucho, 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 en el sentido de que de repente yo les pregunto a los papás, ¿y qué le contó la tía? ¿Qué le contó la profesora? Etcétera, etcétera, etcétera. Y parten diciéndome todo lo malo, todo lo que no hace el niño, todas las dificultades que tiene, versus que yo sé que pueden estar, versus que el informe parte diciéndome que aunque es un niño alegre, que es contento, que es risueño, que le gusta, se dieron cuenta que le gustaba tocar un teclado, etcétera, etcétera. Enfóquenlo en lo bueno, tratémoslo de ahí, las otras dificultades también las vamos a ver, pero siempre enfocado desde lo positivo. Ponme límites, no permitas que dediques mi día entero a mis estereotipos, rituales o alteraciones de la conducta. Y por grave que sea mi condición, es mucho más importante lo que nos une que lo que nos separa de otras personas. Como conclusión,
Podemos decir que el trastorno espectro autista, un trastorno del neurodesarrollo con presentación clínica súper variada, que ningún niño dentro del espectro se presenta al igual que otro. La sintomatología está influenciada por diversos factores, como la etapa en desarrollo en que podemos ver al niño el nivel de lenguaje, el nivel cognitivo y sexo y género. El diagnóstico es clínico y por eso es súper fundamental tener los antecedentes del desarrollo y el funcionamiento en general en diversos ambientes. El fenotipo femenino, una condición que está subdiagnosticado, que tiene lo que hablamos de camuflaje para tratar de, entre comillas, pasar más piola, y hay que aumentar la sospecha de esta condición. Y por lo mismo, no hay que decir bajo ninguna circunstancia que me digan yo con un informe y me digan, no, es que no parece TEA. Porque ¿qué es parecer TEA? Finalmente, y ahí es donde tenemos que ampliar un poquito más nuestra mente y darnos cuenta de que existen fenotipos y formas súper diversas. Y finalmente la pesquisa PECOS es súper fundamental y acá tenemos el rol tanto de la atención primaria de salud como el rol escolar dentro, en este caso de ustedes, para poder hacer una pesquisa más temprana. La intervención más efectiva si es temprana, individualizada, intensiva y se involucra a la familia. Muchas gracias. Ahí sí. Ahora sí, disculpen, estaba silenciada. Comencé agradeciendo a la neuróloga esta gran presentación que nos ha realizado. La verdad es que a nombre de la Intendencia y de la Superintendencia nos sentimos muy satisfechos de este webinar que hemos preparado con harto cariño porque sabemos las dificultades que existen en las comunidades educativas. Y la claridad y el rigor técnico que nos has demostrado hoy nos permiten crecer un poco más. Los ejemplos son muy pertinentes a la educación parvularia y a todo el sistema educativo y creo que nos hicieron mucho sentido a todos los profesionales de educación. Actualmente existe más de 600 personas que se encuentran conectadas, así que me imagino que esto ha sido muy útil para ellos. En el chat tenemos dos preguntas, y en realidad tenemos muchas preguntas, tenemos un equipo de profesionales de la Intendencia que ha dado respuesta durante todas las jornadas, pero hay dos preguntas que queremos hacerte, Jocelyn, y que nos puedas responder. La primera es, y dice así: a partir de las alertas tempranas que como educadora y como técnicos de educación parvularia podemos identificar, ¿qué sugerencias nos puedes hacer para el trabajo y abordaje con las familias? Y la segunda pregunta tiene relación con las diferencias de género. Tú mencionaste bastante las diferencias que se daban entre las niñas y los niños, ¿cierto? Pero ¿qué sugerencias de trabajo permanente nos puedes dar para la detección temprana, específicamente para las niñas? ¿Respondo ya? No sé si estoy... Ahí sí. Bueno, de nuevo, muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad que para mí es un honor estar acá. Lo hago con mucho grado, una materia, una condición que a mí me gusta mucho trabajar, estudiar y entre más se pueda difundir, más contenta estoy. Respecto a las preguntas, yo sé que hay muchas también en el chat, pero vamos a responder esta. Como sugerencia para abordaje a las familias, que si mal no recuerdo fue la primera pregunta, lo primero que le digo es cuando aborden este tema con los papás, siempre, cuando tengan dudas, cuando ustedes crean que ven algunas cosas, partan de lo positivo. Partan contándole a ustedes que están contentos con el paciente, que hace tal cosa, y después digan, pero ¿sabe qué? Nos hemos dado cuenta de algunas cositas que nos llaman la atención. ¿Por qué? Porque el cómo el papá lo reciba, el cómo haga esta primera choque, que muchas veces puede no haberlo visto ni en atenciones de salud, ni ellos, porque se normalizan muchas cosas, si uno llega y les dice, ¿sabe qué? Su hijo no juega, su hijo no mira los ojos, su hijo no hace esto, genera una distancia súper grande. Y eso hay una latencia finalmente en la consulta al neurólogo o al psiquiatra infantil, que somos quienes hacemos el diagnóstico. Entonces, una forma de abordaje súper bien para hacer el trabajo y el abordaje con la familia ante la sospecha es partir por las cosas buenas y mostrar siempre con, yo creo que yo me he fijado de esto, lo ha visto usted también, y hacer la sugerencia de una evaluación por un profesional, ¿ya? Pero esta sugerencia tiene que ir desde como la preocupación, desde el ámbito de, creo que me gustaría saber si existe alguna herramienta más para poder ayudarlo, versus él, que también, aunque no lo crean, existe, necesito que me traiga un diagnóstico para meterlo al pie, sí o no, ¿ya? Porque es más allá que solo eso, no estamos poniendo un timbre o no poniendo un timbre, sino que estamos buscando llegar a algún diagnóstico para poder apoyar a este niño de la mejor forma. Entonces el trabajo y el abordaje con la familia tiene que venir desde ese eje, desde el eje de la preocupación y desde el eje de que es un buen niño, es un buen hijo,
que tiene algunas dificultades que ustedes han notado y que les gustaría poder extenderla un poquito más. Y respecto a la siguiente pregunta, que me parece que era sobre el apoyo que podían hacer con las niñas, sobre todo de autismo de fenotipo femenino en el aula o en la pesquisa, bueno, yo le hablé harto sobre cómo pueden ser las diferencias, que a veces es muy, muy difícil hacerlas, pero en esta, una cosa fundamental es preguntar cómo es el comportamiento en la casa o en el colegio. Finalmente, o sea, en la casa sí, en el colegio bien digo. Muchas veces la mamá se puede acercar porque va a tener algunas regulaciones en la casa y en el colegio no, en el colegio se va a portar muy, muy bien y a la profesora le va a llamar la atención y ella como, pero ¿cómo si acá no es así? Y ahí es donde se empiezan a hacer todo este detalle que yo les dije y tratando de sacar lo fino, ¿ya? Acá tenemos una niña que se fijen que siempre va a estar siempre con su grupito muy, muy selectivo. Traten de quebrar eso un poquito de repente para ver cómo responde. Pero sin forzarla, esto no es sacarla del grupo y enfréntate al resto social, no, estos son con etapas poquitos, cosa que ella se puede desarrollando también. Esta niña en general también va a pedir ayudar mucho, va a ser muy sobreprotectora con otros niños y es muy como tratar de ayudar en el tema escolar, desde por ejemplo de repartir un lápiz a cada niño, de intentar decir, no, mira, Juanito está peleando y de repente puede pasar hasta como por la cuseta del curso, pero finalmente son estrategias que ella hace como para tratar de incluirse o tratar de participar socialmente a nivel de sus pares. Pero eso principalmente. Muchas gracias, doctora, por la respuesta a las preguntas. Y para ir terminando, solo queremos recordar que existe la circular 586 que refiere a la promoción de la inclusión y la atención integral de la protección de los derechos de los padres y los estudiantes con autismo. Esta circular tiene un alcance para todos los establecimientos del nivel, los establecimientos que cuentan con reconocimiento oficial, que cuentan con autorización de funcionamiento, pero que también se encuentran en periodo de adecuación. Por tanto, los establecimientos, los jardines infantiles, las escuelas de lenguaje, las escuelas de párvulo, las salas cuna y la escuela y los colegios que cuentan con otros niveles educativos y además con los niveles de transición deben contemplar estas nuevas obligaciones que tienen los establecimientos y los sostenedores para resguardar los derechos de los niños y de las niñas que se encuentran en esta condición. Estas son 4 obligaciones. La primera es contar con un plan de acompañamiento emocional y conductual. La segunda, contar con un protocolo de respuesta y atención a situaciones de regulación emocional y conductual, la ficha de registro anecdótico y la capacitación a los funcionarios y a las funcionarias. Respecto al plan de acompañamiento emocional y conductual, acá este plan permite anticiparnos y considerar las características particulares de cada niño y de cada niña a través de este plan, ¿cierto? Es importante poder identificar cómo se comportan. Los ejemplos que nos daba la neuróloga recién creo que fueron muy pertinentes y nos van a servir mucho para poder elaborar el plan y para poder también elaborar la ficha de registro. Este plan de acompañamiento cuenta con un eje preventivo, pero también con un eje reactivo. ¿Por qué es preventivo? Porque acá vamos a identificar los factores que son gatillantes, ¿cierto? Vamos a identificar y tenemos que aplicar cuáles son las recomendaciones que nos entregan los especialistas respecto a los niños que se encuentran diagnosticados con autismo, las estrategias de acompañamiento también, pero también es reactivo porque nos va a permitir ver cómo vamos a actuar frente a los otros niños cuando ocurra alguna situación en particular. Por ejemplo, cómo los vamos a desplazar de un espacio a otro espacio. Respecto a los protocolos que debe contar el establecimiento, sabemos que existen los protocolos que ya tienen los establecimientos su reglamento interno, ¿cierto? Que tienen que ver con la vulneración de derechos, con situaciones de maltrato, con situaciones entre pares, también cuando ocurren accidentes. Y este protocolo se suma a estos protocolos y este no está supeditado a que el establecimiento tenga niños matriculados con el diagnóstico. Por tanto, hoy día todos los establecimientos deben contar con este protocolo y tienen las mismas etapas muy similares a las que tienen los otros protocolos. Como por ejemplo, debe existir el responsable de activar el protocolo, identificar muy claramente las etapas que componen el procedimiento y las acciones y actuaciones para abordar frente a una situación, las medidas que se van a adoptar inmediatamente para el resguardo físico y emocional del párvulo. Y así como otras acciones que se deben ir desarrollando en este protocolo.
respecto a la ficha de registro anecdótico, acá debemos registrar cualquier situación que al niño le ocurra. Por tanto, la ficha de registro anecdótico nos va a insumar para el plan individual que vamos a desarrollar con cada uno de los niños que se encuentren diagnosticados. Acá es súper pertinente y recojo nuevamente lo que nos señalaba la neuróloga respecto a los ejemplos que nos daban. Nosotros como equipos educativos siempre estamos observando a los niños, su comportamiento, cómo actúan, cómo interactúan con los otros, con sus pares, con los adultos, cómo reaccionan frente a situaciones. Acá es el momento de poder registrar y, como les decía, para poder insumar el plan individual y para evitar la activación del protocolo. La activación del protocolo es el último recurso. Por eso existen estas obligaciones del plan individual y de la ficha de registro anecdótico como un eje preventivo. Entonces, por tanto, es importante poder tomar conciencia de lo importante que son cada uno de estos instrumentos con los niños que se encuentran con este diagnóstico. Y respecto a la obligación de la capacitación que debe ejercer el sostenedor para todos los equipos educativos, esta debe ser por lo menos una vez al año. Ese es el mínimo que debería cumplir un sostenedor y tiene que ver con la preparación para actuar frente a situaciones de descompensación de los niños y de las niñas en situaciones emocionales y conductuales. ¿Para qué? Para que también tengamos mayores herramientas cómo abordar este tipo de situaciones, porque hoy día no encontramos, ¿cierto?, con una diversidad en la sociedad, ¿cierto? Los niños también han cambiado y como profesionales de la educación necesitamos mayores herramientas y poder capacitarnos. Y también esto se vincula, por supuesto, para diversificar la enseñanza en función de las necesidades de los párvulos. Y que también ahí tenemos un gran desafío. La neuróloga ha señalado, por ejemplo, en una evaluación, claro, ese es un nivel más grande, no en el nivel de educación parvularia, donde se espera, como educadores esperamos una respuesta del niño y en realidad tal vez el niño no es capaz de dar esa respuesta o él entiende de manera literal lo que le estamos preguntando. Entonces tenemos que ampliar esta diversidad de las estrategias que utilicemos en el aula. Y por último, respecto a la derivación y la detección temprana, acá como es importante poder analizar a los niños en todo su contexto, que también lo mencionó la neuróloga y no quiero ser tan repetitiva, pero acá en la medida que podamos observar las actividades diarias que realiza este niño, y ahí la comunicación con la familia es fundamental, la rutina del establecimiento, cómo se comporta en esta rutina y cómo también se comporta respecto a las interacciones con los otros, considerando, ¿cierto?, estos 4 ámbitos que también fueron señalados por nuestro especialista anteriormente, la comunicación, la interacción social, la flexibilidad mental y el procesamiento sensorial. De alguna manera, la detección temprana y oportuna va a permitir la trayectoria educativa de todos los niños de manera beneficiosa, ¿cierto?, donde se puedan desarrollar de manera integral en los espacios educativos. Así que la invitación es a seguir trabajando, es a reforzar, a complementar, a adquirir mayores herramientas para poder trabajar con estos niños y con estas niñas. Sin más, quiero agradecer la participación